Bueno, jornada que está dedicada al medio ambiente. Vamos a tener una rueda de diálogo al respecto, pero antes los invito a ver un video disparador sobre el tema. Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha clave impulsada por la Organización de Naciones Unidas desde 1974. El Ministerio de Ambiente fue creado en nuestro país por el artículo 291 de la Ley 19.889, el 9 de julio de 2020, como Secretaría de Estado con competencias exclusivamente en materia ambiental. Aunque el primer ministerio encargado de la temática fue el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, creado por la Ley 16.112 del 30 de mayo de 1990. Las competencias ambientales asignadas a esta ley fueron transferidas al Ministerio de Ambiente por la ley que lo creó. Este ministerio tiene como cometido la ejecución de la Política Nacional Ambiental, el ordenamiento ambiental, el desarrollo sostenible, de conservación y el uso de los recursos naturales que fije el Poder Ejecutivo. En este 2025 se pone en foco la restauración de ecosistemas. Este mes se presenta como una oportunidad para visibilizar, reformular y accionar en relación a nuestras prácticas individuales y colectivas, y también para llamar a la acción y generar conciencia ambiental. Entre los objetivos del actual gobierno está aumentar la superficie forestada del país, la hidrovía de la Laguna Merín, el proyecto asociado a esa cuenca, la prospección de hidrocarburos, una eventual nueva papelera, la ley de riego, la modificación de los estándares con los que se mide la calidad del agua, entre otros. Para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados Celsius este siglo, debemos reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para 2030. Si no actuamos ya, la exposición a aire contaminado aumentará en un 50% en esta década, mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para 2040. Pero estas no serían las únicas consecuencias, las seguirían muchas más. ¿Qué tan comprometidos están los gobiernos y la población en la búsqueda de soluciones a las problemáticas ambientales? Lo conversamos en la siguiente rueda de diálogo. Y esa es la pregunta del millón: ¿qué tan comprometidos estamos cada uno de nosotros y también los gobiernos para atender una temática que al parecer siempre ha sido como desplazada o, postergada, pero que la situación indica que hay que tomar medidas urgentes? Estamos con Julieta Guevara, ella es integrante de la Red de Jóvenes por la Justicia Climática en Uruguay, también con José Losegui, comunicador en Radio Mundo Real, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, y con Marcel Ashkar, él es director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias. Gracias a los tres por acompañarnos en esta jornada. Gracias a ustedes por la invitación. Gusto estar acá. Bueno, hablemos un poco, de qué tan apremiante es esta situación a nivel medioambiental, porque a veces parece como un poco apocalíptica la mirada, pero como no afecta en el día a día, es como dejada un tanto de lado. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, depende a qué comunidad estemos hablando, si afecta día a día o no. Si vamos a comunidades más vulneradas, aseguro que todos los días se ve claramente los efectos del cambio climático y daños del medio ambiente. Quizás en Montevideo o en la zona metropolitana no se vea tanto, pero en el interior sí se ve mucho más cuando vemos daños a la biodiversidad, por ejemplo. Bien, ¿ustedes qué opinan al respecto? Tal cual, yo coincido con Julieta, creo que es importante que tengamos una visión en términos de justicia ambiental, de dónde se están viendo los efectos, sea de las diversas crisis que estamos viviendo, la crisis climática, la crisis de los alimentos, la crisis de la biodiversidad. Claramente creo que en ese sentido los pequeños y pequeñas productores rurales, la gente que depende más de algunos factores que tienen que ver con la biodiversidad, que tienen que ver con el clima, vienen padeciendo esos impactos más fuertemente, incluso en algunos países que han hecho muy poco por enfrentar el cambio climático y que han sido históricamente responsables, como puede ser Estados Unidos, que ni siquiera nunca ratificó
el protocolo de Kioto, es un país que ha sufrido mucho los embates de la naturaleza, entonces creo que en los diferentes niveles estamos viendo esas consecuencias, pero claramente no se viven de la misma manera. Aquellas poblaciones que están, digamos, más lejos del centro, en la periferia, mismo en términos, si lo vemos en términos de continentes, los que viven más en el sur global, estamos padeciendo más fuertemente esos impactos. Marcel, ¿qué pasa con los cursos de agua? También teniendo en cuenta que es uno de los compromisos que está asumiendo este nuevo gobierno, poner el foco allí, teniendo en cuenta, bueno, que hay grandes desafíos por delante. Sí, Uruguay no escapa a los problemas globales de cambio ambiental global. Y entonces los cursos de agua superficiales se ven afectados con diversa magnitud de afectación, sea por el aporte de nutrientes desde la producción agrícola intensiva, la forestación, la degradación de suelos y que produce pérdida de calidad de agua o por contaminación directa con agrotóxicos o problemas derivados de los efluentes urbanos o industriales. Uruguay está en una situación en el contexto internacional relativamente favorable, pero es una cuestión de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía estamos a tiempo de revertir los procesos de degradación de las aguas superficiales, pero tenemos urgencia en actuar para no enfrentar situaciones irreversibles donde ya no podamos dar marcha atrás en los procesos de degradación de las aguas. ¿Y el gobierno ha tomado medidas irresponsables con el tema de los cursos de agua, pensando, por ejemplo, en los agrotóxicos y todo el tiempo que lleva a poder limpiar nuevamente las aguas superficiales? Los gobiernos son, desde nuestro punto de vista, muy lentos en enfrentar los problemas ambientales. En general hay muchas presiones sectoriales con respecto a los problemas ambientales y por lo tanto eso lleva a que las medidas muchas veces se toman mal y tarde. Entonces es una situación que es necesario revertir. Si analizamos las últimas 30 años en estas temáticas, hemos avanzado muchísimo. Instituciones especializadas, una sociedad organizada que tiene mucho más claros sus derechos frente a las injusticias ambientales y una academia mejor preparada analizando los temas. Pero sin duda nos falta muchísimo para solucionar estos temas. Hace unos días el ministro de Ambiente anunció un proyecto vinculado con los plásticos, bueno, que podría llegar a reducir justamente el tema de plásticos en Uruguay con la asociación de empresas privadas y generando algún tipo de bonificación a quien recolecte plásticos. ¿Este tipo de medidas podrían llegar a mejorar la situación en nuestro país? ¿Qué opinan al respecto? Creo que la atención a la crisis de los plásticos es urgente, de hecho es otra de las cuestiones que se negocia en Naciones Unidas a nivel multilateral, porque está generando, bueno, gravísimos impactos. Creo que estas medidas son importantes, creo que hay que atender claramente el tema de la reducción en la producción, no solamente tratar de ver cómo después se reducen los impactos, sino que tiene que haber una reducción en el uso, particularmente de los plásticos de un solo uso. Ese es un camino que ha recorrido Europa y en ese sentido, bueno, hay que estudiar bien este caso particular que tú estás mencionando, pero sí, todas las medidas que de nuevo atiendan la reducción en la producción me parece que son importantes. Tú perteneces a una generación también de jóvenes que uno a veces piensa que está como más comprometido con este tipo de causas y que a veces son hasta los promotores dentro de lo que son los ámbitos familiares. ¿Crees que, bueno, que esto es general a tu generación o que es solamente de un sector? Bueno, sí, creo que es general en realidad. Capaz que sí va mucho por el lado de mi generación, de que quizás nos cuestionamos nuevas formas de producción o nuevas formas de vivir en el ambiente. Quería mencionar lo que habías hablado hace un momento, lo que anunció el ministro de Ambiente. No pude ver más en profundidad lo que propone,
pero me gusta que se siga avanzando con el control de los plásticos. Claro. Me gustaría que llegara a todo el país y no se quedara solamente en el centro, Sí, en sí, bueno, en la en capital. Montevideo y zona metropolitana, Mm. que es bueno, lo que pasa actualmente. En realidad, cuando vamos al interior no vemos movimientos de reciclaje fuertes o son directamente escasos. Desde la red venimos, el fin de semana pasado tuvimos la primer cumbre del clima para las juventudes, donde nos reunimos jóvenes de todo el país, de casi todo el país, y pudimos compartir nuestras vivencias y nuestras realidades, que son muy distintas dependiendo del territorio, del departamento, la zona del país en la que estamos. A veces quizás quienes vivimos en la zona metropolitana, el reciclaje es algo más común o más accesible, pero cuando ya vamos hacia el norte o más hacia adentro del país, realmente es muy complicado o imposible el reciclaje. Claro. También me parece que estaría bueno empezar a considerar dar más responsabilidad a los productores en buscar nuevas formas de empaques para sus productos. Claro, que se hagan cargo también. Sí, exactamente, que se hagan cargo del empaque que tienen, que dejen de usar plásticos de un solo uso cuando es un desperdicio tremendo. El reciclar conlleva también contaminación, el transporte, logística, poner otra vez en el mercado los productos conlleva contaminación. Si vamos directamente a reducir la creación de estos plásticos, quizás nos ahorraríamos mucho más dinero y contaminación innecesaria. Sin duda. ¿Cómo afectan los cursos de agua los plásticos? ¿Cuál es la realidad a nivel mundial y a nivel país? Bueno, ese es uno de los temas emergentes, la contaminación sobre todo por microplásticos, que afecta toda la trama trófica de los organismos que viven en los cursos de agua. Eso ingresa a los organismos vía directa o indirecta y se están acumulando en los organismos en un escenario futuro del cual no tenemos mucha certeza. ¿Cuál va a ser la afectación final de esa acumulación? Sabemos que es importante en algunas zonas de los océanos, es muy importante en las aguas superficiales. Todavía no tenemos mucha información sobre las aguas subterráneas, como es la afectación de los plásticos y microplásticos. Pero al ser uno de los problemas emergentes más recientes, sobre los cuales tenemos la primera evidencia científica de su ocurrencia, se nos dificulta de plantear un escenario hacia el cual estamos avanzando. Claro. Lo más inteligente, como siempre, sería, como siempre en los temas ambientales, sería no generar este problema, claro. prevenir. Pero bueno, sabemos que en los próximos años esto va a continuar y por más que tomemos medidas radicales ya, esto va a ser un problema que se va a ir incrementando por lo ya hecho. ¿Y qué podría llegar a pasar? Podría llegar a pasar colapsos en cuanto a algunas especies que se verían amenazadas y que se verían próximas a desaparición. Por lo tanto, cambios en la dinámica ecosistémica, claro, de los cursos de agua. Y sabemos que lo que sí tenemos certeza y sabemos es que la reducción de la biodiversidad de cualquier ecosistema disminuye su calidad ambiental. Y si estamos hablando de cuerpos de agua, disminuye la calidad del agua. Y luego nosotros tenemos que potabilizar esa agua para satisfacer las necesidades y eso es cada vez más costoso y más dificultoso. No quiere decir que no se pueda realizar, pero sí exige mayores costos y mayores dificultades. Sin duda.
Uno de los temas que también vamos a poner arriba de la mesa es, bueno, la educación ciudadana, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra casa? ¿Cómo también se deben comunicar en los temas ambientales? Salimos a la calle y le preguntamos a la gente si han cambiado algo en su rutina para cuidar el medio ambiente. En casa estamos reciclando, desde botellas que las llevamos ante la arena, cartones. Empezamos a un tiempo a juntar tapita y empezamos así. En la carrera de la salud fuimos la otra vez y estuvimos escuchando los talleres que dieron ahí, que no talleres, pero escuchando y para saber cómo podemos seguir reciclando y ayudando a nivel medioambiental. Bien. ¿Y ustedes creen que su generación está comprometida con la causa? Depende de la persona. Por ahora no. 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 ¿No toman ningún tipo de acción en su casa como para poder mejorar o aportar desde ese lugar? Ah, bueno, eso sí. El reciclaje. Ah, ¿usted recicla en su casa? O sea, lo que puedo. Que separa orgánico, Plásticos, papeles, Bien. eso sí. ¿Y la logística está dada para que sea fácil o a veces le complica en la rutina? No, o sea, en el edificio donde vivo, bueno, nos hacen separar las Bien. cosas para luego, así el encargado hace su trabajo ahí Bien. con los residuos. Cuidamos muchísimo el medio ambiente ¿Qué hábito ha cambiado o en qué aporta? en muchísimas cosas. Por ejemplo, plásticos los pongo en una bolsa y los llevo a un contenedor en un supermercado. En mi casa reciclo, todavía no tenemos los contenedores, estamos esperando que este nuevo gobierno departamental los cambie. Reciclamos los secos, los papeles, los llevamos a distintos lugares. Sí nos preocupa. Como un chicle y pongo el papel en el bolsillo o en la cartera, jamás tiro nada en el piso. ¿Y cree que la sociedad está más comprometida? ¿Ha notado un cambio al respecto o es una cosa más individual? No, me parece que no, que la gente no, porque yo veo, sobre todo mucha gente joven, veo hoy nomás en la parada del ómnibus, compraron un chocolate y tiraron en la parada el papel. Le digo, escúchame, ¿por qué no te lo pusiste en el bolsillo y lo tiras en tu casa? Les digo, pero bueno, no podemos con esas cosas. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De lo que podemos hacer cada uno de nosotros, de la educación ciudadana, qué tanto puede afectar. Tú estás especializado en la comunicación de estos temas ambientales. ¿Cómo llegamos con el mensaje? Qué pregunta esa, ¿cómo llegamos con el mensaje? Es algo con lo que nos enfrentamos todos los días, con ese desafío de qué cosas podemos producir en materia de comunicaciones que realmente llamen la atención. De todas formas, quiero decir que si bien me parece muy importante la apuesta obviamente a la educación ciudadana, a la educación ambiental, especialmente con una perspectiva de justicia y que todos tenemos ese rol para jugar, esto de la clasificación, el reciclaje, etcétera, creo que es necesaria también una mirada mucho más sistémica y global que atienda que no todos tenemos las mismas responsabilidades a nivel de nuestras propias poblaciones y ni que hablar en términos globales. No todos los países tienen la misma responsabilidad. En el marco de las negociaciones digamos, multilaterales se habla de responsabilidades comunes pero diferenciadas en términos de países. Y esto porque muchas veces se nos ha hecho llegar este mensaje mismo de que somos pequeños, de que todos tenemos algo para hacer. Está bien, todos tenemos algo para hacer, pero el impacto de lo que podemos llegar a hacer es muy diferente. Recién hablábamos del tema del comercio de plásticos. Se dan cosas tan cínicas a nivel de la contaminación por plásticos. Se dan cosas tan cínicas a nivel mundial como que, por ejemplo, países europeos le venden sus plásticos y su contaminación por plásticos a países del sur global, especialmente países asiáticos, a los que se les paga para que reciban esos plásticos, pero para que esos plásticos después terminen siendo, andás a ver cómo tratados en esos países. Y eso en realidad responde a una lógica que tiene que ver con una forma de vivir, de producir, con un sistema, con una comercialización en la cual parece que si pagamos podemos seguir contaminando. Entonces, finalmente, para cerrar la idea, todos podemos hacer algo, pero creo que también es necesario de que pongamos foco y apretemos, digamos, tú decías, que se hagan cargo quienes más tienen responsabilidades, y por ahí van las empresas transnacionales, y a nivel de lo que son estas negociaciones, los países del norte global, que son los históricamente responsables por las contaminaciones y la degradación ambiental, que tienen que tomar medidas drásticas en sus países. Ya no basta con el comercio de emisiones, ya no basta con las medidas de carbono, porque lo que hay que hacer realmente, digo, para atender esto con seriedad, es reducir. No, y además lo mencionábamos al comienzo del programa, hoy por hoy no podemos reciclar vidrio en nuestro país, el cierre de vidrio.
tenemos un debe allí. Entonces, en el Exactamente. departamento de Canelones, donde, por ejemplo, se ha implementado muy bien el tema de la recolección de residuos diferenciados, sí. hay un 33% de material que podría ser reciclado que va a la basura común. Exacto. Sí, Entonces ahí está también hay como- una responsabilidad, bueno, que también desde las autoridades dicen depende de la demanda. Cuanto más demanda, va a ser un mejor negocio para que las empresas también se instalen en nuestro país y hagan bueno, el reciclaje correspondiente. Pero hasta el momento se le está pidiendo a la gente que haga algo y luego no encuentra tampoco la solución, ¿no? Sí, sin duda necesitamos presionar para que en los niveles de nuestros países podamos hacer algo, podamos no seguir los mismos, digamos, mecanismos de producción y de contaminación que ha seguido el norte o los países más ricos, presionar a nuestros gobiernos, eso es necesario, esas medidas son necesarias. El caso de Canelones es un caso muy interesante, como tú decías, donde hay más posibilidades de reciclar, clasificar, a dónde llevar, pero aún así obviamente hay carencias y hay mejoras posibles. Y también en los marcos más globales, bueno, exigir mucho más acción de quienes tienen más poder económico para hacerlo. Totalmente. ¿Hace un diferencial cada uno de nosotros el compromiso ciudadano, crees? Bueno, creo que las pequeñas acciones sí generan buenos cambios. Obviamente que es importante reciclar, obviamente que es importante quizás cuestionarse antes de comprar cuál producto hace más o menos daño al ambiente. A fin de cuentas, cuando compramos algo estamos casi que dando un voto y permitiendo ciertas acciones por parte de las empresas, entonces cuestionarse eso es fundamental. Pero creo que si queremos cambiar el rumbo que tenemos como sociedad y como país, tendremos que partir por impulsar propuestas y acciones de empoderamiento de la ciudadanía. Desde la red creemos que si nos empoderamos, si nos formamos, si somos conscientes de nuestras acciones, podremos exigirle a nuestros gobiernos cuáles medidas son mejores para el medio ambiente, cuando aprendemos cuál es el impacto que tienen a gran escala las empresas, que quizás parece un paquetito, parece pequeño, pero en realidad no es solamente un paquetito, es una empresa que está generando un montón de residuos. Eso con el caso de los residuos, pero en realidad podemos ir a otros casos más. Totalmente. Cuando se quitan recursos vitales como el agua por parte de algunas empresas, también deberíamos como sociedad preocuparnos más por formarnos y aprender para poder exigir, no solamente a nuestros gobiernos, sino a nivel internacional, como decía mi compañero, a los países más del norte que históricamente han saqueado nuestros recursos y aprovechándose de quizás vacíos legales o leyes poco rigurosas o estrictas. Bien. Quiero hablar también de los cursos de agua. Hay dos proyectos que están muy en la mira, Arasatí, Casupá. Recién hablabas también del impacto empresarial, UPM. Pienso en los frigoríficos que a veces como pasan por debajo del radar, pero que también generan una afectación bien importante en los cursos de agua. Escuchamos la opinión de la gente una vez más y luego nos metemos de lleno con estos proyectos. La verdad que sí. La verdad que habría que hacer algo para mantener el medio ambiente bien, ¿no? Sano. ¿Y ha cambiado algún hábito en su casa para poder colaborar desde su lugar? Bueno, prácticamente sí, o sea, trato de evitar el nylon y todas esas cosas, digamos, que son trato de apoyar la recolección de las botellas y todo ese estilo para que se puedan reciclar y tener algo más sano, proteger la naturaleza. Está muy bien. ¿Y ha logrado clasificar los residuos? Todavía no. Sí, no totalmente, no te voy a mentir, pero trato de clasificarlos. Bueno, para ser sincera, no tanto. O sea, trato de hacer lo mejor posible, pero no es que continuamente esté pensando en esos temas. Claro. ¿Y en tu casa clasificás los residuos o todavía no pudiste? No, eso sí. Hacemos la clasificación de orgánicos y no orgánicos. Ah, buenísimo.
¿Y te resulta fácil? Sí, ponemos 2 tarros diferentes. ¿Clasificar los residuos? Eso todavía no tengo la experiencia. Todavía no. Pero lo he sentido. Bien. ¿Y intentás, por ejemplo, no tirar residuos? También. A mis nietas le enseño y ellas me enseñan a mí también, ¿no? ¿Es que la generación joven está más comprometida con esto? Pienso que sí. Sí, evidentemente. Creo que sí. Bien, sin meternos en lo político partidario y hablando desde una mirada absolutamente técnica, ¿hay que hincarle el diente a Arasati o a Casupá? A ver, en el caso de Arasati, hay que hincarle el diente en el sentido de que la mejor estrategia para el país es no construir el proyecto Neptuno, porque es un proyecto que no va a funcionar cuando haría falta en el área metropolitana. Eso ya se ha debatido, ya ha quedado suficientemente claro para la sociedad uruguaya de que no es un proyecto que realmente aporte una solución al área metropolitana, sino que aportaría un problema. Eso por un lado. En cuanto a Casupá, sí, es una alternativa viable, es la alternativa que complementaría el proceso de mejora de calidad de la cuenca del río Santa Lucía. Y en ese sentido es que hay que pensarlo. El abastecimiento de agua para el área metropolitana de Montevideo depende de la calidad ambiental del río Santa Lucía. Lo que vivimos en el 2002-2003 fue un problema de gestión, más que, es cierto sí que llovió menos, pero lo que falló fue la gestión de los recursos hídricos. En ese sentido hay que trabajar mucho sobre la calidad de la cuenca de Santa Lucía y tener una reserva en Casupá, que es la zona que tiene mejor calidad ambiental de toda la cuenca, significaría un seguro para el abastecimiento del área. Y en ese sentido es que tenemos que pensar el futuro de mediano y largo plazo del abastecimiento del área metropolitana de Montevideo. Bien. ¿Son estrictos los controles a UPM, a los frigoríficos? ¿Cree que hay una mirada como debe ser? A ver, en términos comparativos, si pensamos como un proceso histórico, estamos mucho mejor que hace 30 años. ¿Estamos bien? No. Tenemos que avanzar muchísimo más, tenemos que ser mucho más estrictos en los controles, mucho más restrictivos en determinadas autorizaciones de vertidos, de devolución a la naturaleza del agua una vez que se utilizó. Todavía tenemos muchas carencias, tenemos mucho por solucionar, pero en términos comparativos se ha avanzado. No tenemos que quedarnos conformes con eso, sino que tenemos que identificar los desafíos que tenemos por delante para establecer controles. Hay empresas que están instaladas, que tal vez lo deseable hubiera sido que no se instalaran, pero ya están instaladas, y hay que tienen problemas de funcionamiento. Los accidentes que han ocurrido en estos últimos años se deben a problemas estructurales de esas fábricas que hay que resolver. Porque si se continúa de esa forma, se van a seguir produciendo accidentes. Entonces eso se resuelven los problemas estructurales y no es una solución cobrar una multa, sino solucionar el problema. Para finalizar, quiero hablar también de, a dónde vamos, ¿no? ¿Dónde está la mirada? Hay un gran fomento de lo que es la movilidad eléctrica, se habla de la producción del hidrógeno verde, que Uruguay tendría todas las características para poder hacerlo teniendo en cuenta las energías renovables. Ahora también se habla del hidrógeno blanco, que es como muy incipiente y que también podría llegar a ser una alternativa. ¿Creen que hay una mayor conciencia y una búsqueda real, un compromiso real de Uruguay y del mundo sobre estos temas?
Bueno, pienso que, a ver, hay una creciente preocupación a nivel mundial con estas cuestiones y cómo reducir las emisiones, particularmente en el sector de la energía. Creo que hay que tener mucho cuidado en algunos de estos proyectos que mencionaste, si son soluciones reales o si al fin y al cabo van a terminar siendo soluciones que de alguna forma permitan compensar emisiones en otros lugares. Por ejemplo, con la movilidad eléctrica y las baterías. Por ejemplo, con lo del hidrógeno verde o También. los impactos que eso pueda tener, por ejemplo, también en el agua. Creo que vos decís hacia dónde vamos. Bueno, creemos en Redes Amigos de la Tierra firmemente que tenemos que ir hacia un enfoque que preste mucho más atención a los derechos, a quien defiende también los derechos de la ciudadanía, quien defiende los derechos de la población, en términos de que muchos de estos proyectos vienen impulsados por grandes empresas que tienen varios elementos para proteger sus intereses, además de las propias demandas que establecen ante tribunales internacionales, tienen otros instrumentos como los tratados de libre comercio, los tratados de protección de inversiones, y al fin y al cabo es, bueno, ¿quién defiende los derechos de la población, ¿no? Y lo defiende la Constitución, y el Estado tiene la necesidad de hacer cumplir esa Constitución. Y algunos de los proyectos que vos mencionaste, que tienen que ver con el desarrollo de los agronegocios en Uruguay, que tienen que ver con Neptuno, han violado la Constitución Nacional, que establece que el agua es un derecho humano fundamental, que tiene que ser usada, que tiene que primar el uso de la población, que es un derecho humano, que tiene que ser prestado por empresas públicas, que tiene que asegurar la participación ciudadana, y todas esas cuestiones en algunos de estos procesos han sido violadas. Entonces, si tú me dices, bueno, creo que tenemos que ir por un camino de soluciones reales que atienda realmente la reducción de las emisiones, que busque, hay mecanismos y hay proyectos mismo en Uruguay de generación de energía limpia. Uruguay, en el proceso del anterior proceso de gobierno de Frente Amplio, mejoró mucho lo que es su matriz energética y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Hay cosas importantes que se han hecho, pero de nuevo, hay mucho por hacer y hay sin duda también, me parece, la necesidad de poner foco realmente en el cuidado de la población y de los derechos de la población. Bien. ¿Hacia dónde deberíamos ir, Julieta? Bueno, como país vamos bastante bien en cuanto a energías renovables. Lo que mencionabas de hidrógeno verde, yo sinceramente no estoy tan al tanto. No es mi área o mi especialidad, pero creo que como país deberíamos ir a impulsar un acceso a la información real, que la ciudadanía tenga acceso real a la información, que una persona no tenga que estudiar una ingeniería para entender qué es lo que está planteando un proyecto. Si las consultas públicas son realmente para todos, la información debería estar adaptada para todos sin que tengan que tener estudios específicos. Si bueno, tal proyecto va a afectar a la zona, tendrían que tener la información concreta para que puedan entender cómo les va a afectar. Creo que hacia ahí es donde tendríamos que ir. También a integrar a la ciudadanía en las decisiones públicas, que haya una real participación y no solamente una fotito, sino que realmente se escuche la voluntad real de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía dice no quiero esto, escuchar y dejar de lado quizás el dinero y hacer un verdadero uso y respeto de las posiciones de poder, que a fin de cuentas son medios de representación ciudadana, así que como representantes tendrán que escuchar la voluntad real de la ciudadanía, que es quien los elige. Bien, más participación, está buenísima información y participación. Marcel, para finalizar, ¿hacia dónde deberíamos ir? Bueno, es difícil decirlo, pero quiero resaltar un elemento importante, lo que vimos en la pantalla. La conciencia social sobre estos problemas está creciendo. Hay muchos intereses en juego, muchas empresas con un discurso de falsas soluciones para
mantener sus intereses. Los gobiernos están en tensión entre esa conciencia creciente de la población. Es muy difícil hoy encontrar a alguien que te diga en forma sincera que considera que no es importante proteger el ambiente. Y muchas empresas lucrando con eso. Entonces los gobiernos se ven en esa tensión, en ese juego de presiones. A nivel internacional es una situación muy compleja. A pesar de que sabemos todo esto, tenemos muchísima información, hemos generado mucho conocimiento, sigue habiendo guerras, sigue habiendo genocidios, sigue habiendo cambios en las relaciones de intercambio, explotación de los bienes de la naturaleza pasando todos los límites. Entonces, bueno, creo que, como decía Julieta, depende de la conciencia de la población y la presión como ciudadanos a nivel local, nacional y mundial podamos ejercer sobre los gobiernos para que se tomen medidas. Muy bien, nos quedamos con esas reflexiones. Gracias por los tres por acompañarnos, por participar de la rueda de diálogo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.